Paz a vosotros, mis queridos hermanos. Esta es la lección del febrero 8 del 2020. Ya que nos hemos dado cuenta que las redes sociales son muy importantes, le voy a pedir que se suscriban a mi canal y le den un like o una manita arriba. Y no deje de comentar. Ponga su comentario. Si le gusta o quiere más información, con mucho gusto lo voy a hacer. Esta lección que hoy vamos a ver es el papel de los hogares cristianos. El objetivo de esta lección: cuidar que nuestras acciones sean la mejor predicación que demos, mayormente a los de nuestra casa. La lectura bíblica se encuentra en Colosenses 3, del 12 al 25. El texto para memorizar se encuentra en Génesis 18:19 y dice así: porque yo lo he conocido. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Material exegético o explicativo. No hay duda que Abraham tomó muy en serio su religión. Dios tenía confianza en él. Sabía que él buscaría la forma de dar la instrucción de piedad a toda su casa. ¿Dejar a la mujer sola a que desarrolle este papel tan importante? Evidentemente no está del todo bien. Como parte del gobierno en el hogar, las madres fieles y piadosas desempeñan una parte muy importante en la educación y crecimiento de los hijos. Si nos detenemos un poco a pensar, nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos pasan muy poco tiempo en la iglesia, es decir, aproximadamente de 6 a 7 horas por semana. Pasan más tiempo en casa o en la escuela porque la educación cristiana debe de darse en el hogar. La enseñanza a los hijos comienza con el buen ejemplo de los padres, siendo que los actos hablan más claro que las palabras. ¿Cómo pueden esperar los padres que sus hijos practiquen lo que les ordenan si ellos mismos no practican lo que predican? Para esto se necesita disciplina, es decir, debemos fijar un día a la semana para que la familia se siente a estudiar la lección de los adultos y la de las sociedades. Esto es un buen inicio para empezar a formar valores en nuestros hijos. Al hacer esto, los padres y madres deben tener bonita actitud del uno para el otro. El amor es un elemento básico. Las siguientes expresiones son dignas de una cuidadosa reflexión. Educando el hogar, evangelizamos al mundo. La siguiente. Humilde cabaña, pero si Dios está allí, podrá disfrutar de la felicidad de un gran palacio. La siguiente frase se refiere a un famoso guiador de Israel. Y Moisés, a la verdad, fue fiel sobre toda su casa. Hebreos 3:5. Esto no podría haberse escrito de él si hubiera descuidado su familia. Un triste contraste lo hallamos en la vida de Elí. Dios habló y le dijo:
¿Por qué habéis aullado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de los principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo haré a los que me honran, y a los que me tuvieren en poco serán viles. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 29 al 30. ¿Por qué cree usted que los hijos de Elí hacían cosas contrarias a la voluntad de Dios? ¿Qué le faltó a este gran sacerdote para que sus hijos hicieran la voluntad de Dios? Otro ejemplo que podemos mencionar son los hijos de Samuel, los cuales fueron puestos por jueces y pervirtieron el derecho y recibieron cohecho y fueron tras la avaricia. Primer libro de Samuel 8, del 1 al 5. ¿Qué le faltaría a este varón de Dios para corregir a sus hijos? El ejemplo es importante para que las personas se conviertan. Un ejemplo digno de tomarse en cuenta es la de los hermanos de Tesalónica, que vivían en tal forma que no blasfemaban el nombre del Señor ni la doctrina. Y por eso Pablo les decía: porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Primera de Tesalónica, del 1 al 8, capítulo 1, verso 8. Otra responsabilidad como familia es asistir a la iglesia. Debemos ser fieles a Dios. Y cuando lo hacemos en familia, los hijos lo disfrutan más. Seamos fieles a la iglesia y mantengámonos en una localidad para que se muestre nuestras buenas obras en este lugar. Lucas 16 y Hebreos 10:25. En Lucas nos damos cuenta que el Señor Jesucristo tenía una buena costumbre de ir a la sinagoga los días sábados. Esa era la costumbre de nuestro Salvador Jesús. En Hebreos dice que no dejemos nuestras congregaciones. Es importante instruir a toda la familia, diezmar y ofrendar. Muchas veces nosotros mismos alejamos las bendiciones de Dios, porque no ofrendamos ni mucho menos diezmamos. Y esta falta al tiempo se hace un pecado compartido. Y de la manera que la esposa o que le pasó a Ananías y a Zafira, así nos puede pasar a nosotros. Por lo que en el hogar se debe de poner de acuerdo para hacer nuestras cuentas y cumplir, para que de esta manera haya bendición en todo lo que hagamos. Malaquías 3, 9 al 10, Zacarías 5 del 1 al 4. Amados, mantengamos un hogar unido y cumplamos con la voluntad de Dios, con familia, que esto trae mucha, pero mucha bendición. Vamos a pasar a las preguntas rápidamente porque no quiero que se alargue mucho este video. La pregunta número 1 dice: ¿qué representa la casa de la parábola de Marcos 13:34? Bueno, es la iglesia. La otra pregunta: ¿qué responsabilidad fue impuesta? Tener cuidado de ella o de la casa.
¿A quién? A nosotros, sus siervos. La pregunta número 2. Señale en qué forma armoniza Mateo 25:14 y Lucas 19, del 12 al 13, con los hechos recogidos de la primera pregunta. Bueno, en que también nuestro Dios da al cuidado de su reino a nosotros, sus siervos. La tercera, ¿de qué responsabilidad deben estar sobreentendidos los siervos del Señor según Romanos 6:11, 18 y 22? Que somos muertos al pecado y siervos de Dios. La cuarta, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes que deben a otros hombres? Pagar lo que se debe y orar por todos los hombres. La 5. Discuta la responsabilidad que los hermanos deben a otros. No poner tropiezo, porque si alguien sufre, sufrimos todo el cuerpo o iglesia. La 6. ¿Encuentra usted responsabilidad personal en el consejo que se halla en Hebreos 10:25? Vea también 1 de Juan 1 al 7. Sí, nuestra responsabilidad es en el lugar donde es alimentado espiritualmente. La 7. Considere nuestra responsabilidad en cooperar en la obra del ministerio que se introduce en 1 de Corintios 9:11. Vea también Mateo 23:23. Si sembramos lo espiritual, podemos segar o cosechar lo material. Cuando en Mateo 23:23 él reprende a los fariseos porque ellos diezmaban todo lo que ellos obtenían, ellos diezmaban, solamente que se habían olvidado de lo mejor, dice, del juicio y misericordia y la fe. Y les dice, esto era menester hacer, o sea, diezmar, todo lo que ellos hacían, pero dice, no dejar lo otro. Espero que esta información les ayude. Como dije, denle un like y comenten si pueden o quieren que amplíe más la explicación. Que Dios me los bendiga y paz a vosotros.